¿Qué es una bacteria exactamente? Una bacteria es un organismo unicelular, es una célula individual que es capaz de replicarse en cuestión de minutos, lo cual es la gran ventaja, el gran superpoder que tienen, ¿no? Que se pueden replicar en minutos, lo cual les permite pues, adaptarse a cualquier situación, porque pueden mutar sus genes, modificarlos de tal manera que puedan hacerle frente a cualquier obstáculo que se les presente. Uno de los obstáculos puede ser un antibiótico, ¿no? Cuando les tiramos un antibiótico, el antibiótico las mata, entonces ellas no son tontas. Son capaces de modificar su material genético para desarrollar estrategias para hacerle frente a ese antibiótico, destruirlo de diferentes maneras o, bueno, hacerle frente usando diferentes mecanismos, ¿no? Las bacterias son las primeras organismos vivos que existieron en la Tierra, con lo cual tienen mucha memoria histórica en su código genético, de la que podemos aprender un montón. Y una de las cosas que es curiosa de las bacterias es que siempre las asociamos con cosas malas, ¿no? Porque es verdad, las superbacterias nos matan, pero hay muchísimas bacterias que son buenas. De hecho, en nuestro cuerpo tenemos millones de bacterias, tanto, por ejemplo, en nuestra piel, en nuestra boca, en nuestro intestino, que hacen cosas buenas para nosotros. Por ejemplo, las de nuestro intestino nos ayudan a digerir comida. Son bacterias que son lo que se denomina la microbiota o el microbioma, que básicamente han coevolucionado con nosotros y nos ayudan a ciertas cosas. Una simbiosis un poco, ¿no? Exactamente, y nosotros les proporcionamos una casa ¿no? a 37 grados, calentita, donde puedan vivir y donde puedan crecer. Entonces, bueno, es importante diferenciar esto, ¿no? Que hay bacterias patógenas, malas, pero luego la gran mayoría son realmente buenas, ¿no? ¿Esas bacterias que están en nuestro cuerpo nacen con nosotros o en el proceso de una vez ya pues el bebé está fuera del cuerpo de la madre, se adhieren de alguna forma? Pues lo último que se conoce en la investigación es que a través de un parto vaginal, por ejemplo, pues ya hay ciertas bacterias que ya están en el cuerpo, ¿no? En la piel del bebé. Entonces, y luego en las primeras semanas de vida, primeros meses, pues empiezan a colonizar con más bacterias, ¿no? Pero no están en el feto. Que yo sepa, no. Creo que el feto en principio es un ambiente estéril, aunque todavía hay investigación en ese campo, con lo cual no quiero decir que eso vaya a ser así. No se sabe, ¿no? No se sabe. Yo creo que todavía no se sabe bien, ¿no? Es curioso, ¿no? Las partes los lugares que se creían siempre tradicionalmente estériles en el cuerpo humano, pues muchos se ha visto que a lo mejor no. En el cerebro, por ejemplo, se han visto que hay ciertas bacterias. En el ojo también, es un ambiente típicamente estéril, pero se han encontrado ejemplos donde se puede encontrar, ciertas bacterias también ahí, ¿no? Entonces, es difícil decir que nunca encontraremos bacterias en ciertos sitios, porque, como comento, se pueden adaptar y crecer en ambientes realmente donde el ser humano moriría instantáneamente, ¿no? Se habla de bacterias incluso en el espacio, ¿no? Sí. Capaces de resistir en las condiciones absolutamente inhumanas, ¿no? del espacio exterior. Sí, bacterias en el permafrost, congeladas, paradas en el tiempo. De hecho, una cosa que hay cierto temor, ¿no? De que hay virus y bacterias congeladas en el permafrost y que con el cambio climático pues quizás puedan pues salir de ahí y revivir en cierto modo, ¿no? Te preguntaré luego por los miedos del futuro, ¿no? Una sección hay preguntas un poco más cortas quizás, que una de las de las preguntas grandes que tenemos todos es: ¿hay alguna bacteria que está aletargada, ¿no? Y que en algún momento puede despertarse y nosotros podamos no estar preparados? Eso te lo pregunto. Sí. Las bacterias entonces es el nacimiento de la vida. Esto es interesante, ¿no? Porque lo tenemos como algo negativo casi siempre, y lo que somos ahora es porque hubo primero unas bacterias. Yo creo que sí. Yo por eso, es una de las cosas que me llevó a estudiar microbiología, a estudiar el mundo microbiano. Al final son, como comentan, los primeros organismos. Todo el resto de cosas pues ha evolucionado a partir de esto, ¿no? Y creo que podemos aprender un montón de las bacterias, realmente. También otra transición histórica en la vida es el cambio a la vida multicelular desde la vida unicelular. Por eso comentaba antes que, las bacterias son unicelulares, pero hubo una transición histórica en la biología donde de repente encontraron maneras de juntarse
de un modo multicelular, ¿no? Uh-huh. Que realmente el mundo multicelular somos nosotros, el ser humano, los organismos más complejos son todos multicelulares, ¿no? Pero ¿cómo ocurrió eso, ¿no? De la primera bacteria o la primera célula a tener un contexto de muchas células juntas, y las bacterias son capaces de crecer y luego juntarse en microcolonias que se llaman, llamadas biofilms, que les permiten pues compartir alimentos, les permiten comunicarse entre ellas a través de moléculas, a través de compuestos químicos que produce una para hablarle a la otra. Se pueden comunicar para decirles, oye, nos hace falta más comida, oye, nos están atacando esta otra bacteria o tal, o este virus nos está atacando. Entonces, tendemos a pensar en las bacterias como organismos muy simples, sencillos, quizás estúpidos, pero es un poco lo contrario. Tienen una inteligencia, en su caso, obviamente no tienen un sistema nervioso, pero tienen una inteligencia química que les permite pues comunicarse y sobrevivir, ¿no? Me recuerda un poco incluso a las hormigas, ¿no? Cómo forman colmenas y cómo, de una forma que no podemos comprender exactamente, se comunican entre todas para hacer funciones que pueden ser muy complejas, ¿no? Sí, el superorganismo, ¿no? de la mente colmena, ¿no? Y toda la historia totalmente. Una bacteria, dices que es unicelular. Las bacterias entiendo que habrá diferentes tipos, pero todas tienen las mismas partes, es decir, ¿tienen un núcleo o qué tipo de célula es la bacteria? Las bacterias, pues sobre todo hay dos tipos, la llamada gram negativa y la llamada gram positiva. Las gram negativas tienden a ser las más peligrosas para el ser humano. La diferencia fundamental es que la gram negativa tiene dos paredes celulares que le permiten protegerse del mundo exterior. Las gram positivas solo tienen una pared celular que es más gruesa. Entonces, las gram negativas, como tienen dos paredes, es más complicado matarlas con antibióticos y con terapias, medicamentos y demás. Y son las que suelen crear más problemas en el contexto de hospitales, causar muertes en humanos y demás, ¿no? ¿Por qué hay bacterias malas? Porque claro, tú piensas, ¿qué necesidad hay, ¿no? Si las bacterias podemos hacer una simbiosis casi perfecta con el humano y con los animales. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay bacterias que producen tantas muertes? Bueno, las bacterias malas son malas desde el punto de vista humano, ¿no? No desde el suyo propio, pero desde ¿no? el suyo, al final, todos estamos en una pelea por sobrevivir en este mundo, ¿no? Al final es todo selección natural, ¿no? Entonces, las bacterias que son malas para nosotros, ellas lo único que están haciendo es intentan pues colonizar un ambiente donde puedan reproducirse, en este caso nuestro cuerpo, desafortunadamente, y crecer y extender su material genético en la progenie. Y al final eso es lo que hacemos todos, ¿no? Claro. En este caso, pues la mala suerte de que nos eligen a nosotros como huéspedes, pero si piensas en la evolución, en la teoría de selección natural y todo esto de Charles Darwin, al final es lo que hacemos todos, ¿no? Nosotros en la vida pues intentamos también, la mayor parte de seres humanos pues intentan también hacer esto, ¿no? Sobrevivir de cualquier manera, reproducirse a lo mejor. Sí, eso hay dificultades a veces. Eso hay dificultades y ya cada vez menos gente quiere hacerlo. Pero en teoría, a lo largo de la historia, esto ha sido así, ¿no? Es una carrera por la supervivencia. Exacto. ¿No? Que algunos son más grandes, otros más pequeños, y las bacterias pueden ser muy cabronas. Exacto. Pero miran por ellas, ¿no? Lo que ellos están desde su punto de vista de, oye, apártate del camino. Los seres humanos también nos metemos en guerras, nos matamos los unos a los otros y cada uno se cree que está en lo correcto, ¿no? Claro. No sé si has leído el libro El gen egoísta de Richard Dawkins. Sí, es tremendo. Lo recomiendo, es un gran libro porque habla un poco del nacimiento del meme. Sí, pero básicamente como el gen realmente es lo que importa, ¿no? Y los genes nos emplean a nosotros y a cualquier otro organismo en el mundo como huéspedes. Y nosotros vivimos nuestra vida como un huésped para poder alojar estos genes que tenemos y para poder luego pasarlos a la siguiente generación. Pero en realidad el gen es como un, no quiero decir parásito, pero bueno, quizás para que el público lo entienda, como un parásito que nos usa. Sí, nos usa y luego nos desecha. Y luego nos desecha, nos morimos y el gen se pasa a la siguiente generación y al final es lo que pervive, ¿no? En perpetuidad, ¿no? Ese es un poco el concepto. Sí. Bueno, que cuando piensas en lo micro y no en lo macro es cuando a veces te rompes la cabeza, ¿no? Total. Dices, ¿cómo puede pasar esto dentro de mí? Porque para nosotros es todo muy sencillo, ¿no? Es ABC, pero dentro pasan 1.000 millones de cosas.